Hola, iniciamos hoy nuestra primera clase a través de este formato. Se darán cuenta que no estoy acostumbrado. Esperemos que el primero salga de la mejor manera posible y que los restantes, 9 van a ser, uno por cada clase, vayan de alguna manera mejorando. No es lo mismo estar hablándole a la computadora que estar en el aula 8 o en el aula 3 de la Santiago del Estero con ustedes delante. Como comprenderán las diferencias, eso va a hacer que este video trate de, por lo menos, de simular algún tipo de interacción y de diálogo y que pueda fluir del modo mejor posible. Me presento, mi nombre es Santiago Gándara, soy docente desde hace muchos años en esta materia, entré como ayudante hace creo que 20, cuando el titular era el profesor Carlos Mangone. Hoy soy el adjunto a cargo de ella, es decir, el responsable de esta materia. El equipo o los docentes de cada uno de los prácticos, ustedes ya los han empezado a conocer a partir del intercambio que está planteado en términos de consultas, dudas, preguntas acerca de cada una de las clases, a las que podrán sumar también consultas, dudas, etcétera, respecto de estos videos, que también me los pueden hacer a mí. Soy docente, decíamos, de esta materia, trabajo también en una bastante similar, de la cual soy titular en la Universidad Nacional de La Pampa, y trabajo en el profesorado Joaquín B. González. Esa sería una mínima presentación. La materia de teorías y prácticas de la comunicación 2 supone, como ustedes imaginan, una continuidad, pero al mismo tiempo una diferencia respecto de la 1. La podríamos simplificar, digamos, esa diferencia y esa continuidad en los siguientes términos. Ustedes han visto teorías, escuelas, corrientes de la comunicación fundamentalmente europeas, la teoría de Frankfurt, los estudios culturales y también estadounidenses, posiblemente la escuela de Palo Alto, sin duda el funcionalismo en sus distintas etapas, en comunicación 1. En comunicación 2 vamos a ver cómo muchas de esas teorías producidas en los llamados países centrales o imperialistas, como muchas de esas teorías han circulado, han sido apropiadas por los distintos investigadores del campo de la comunicación, por lo menos desde los años 60 hasta aquí. Por lo cual, decíamos, la continuidad son teorías de la comunicación y la diferencia específica es el territorio, es Latinoamérica. Eso forma parte del debate de los textos que tenemos como base y sobre los cuales nos vamos a referir en la segunda parte de este video, que son Delia Crovidrueta, una investigadora mexicana, y Alejandro Barranquero, un investigador español. Ambos nos dan una muy interesante perspectiva, por lo menos así lo entendemos nosotros, respecto de cuáles son los aportes de los estudios latinoamericanos de la comunicación. Antes de empezar con la clase, queremos dejar sentadas dos cuestiones, digamos. Una es todas las consideraciones en torno a la pandemia y cómo ha agravado la crisis económica, social, humanitaria, educativa que estamos viviendo. Y en relación con eso, nuestra posición de crítica, de rechazo a la virtualización forzada que impone el CIN, el Consejo Interuniversitario Nacional, que nuclea a los rectores, y el propio rectorado de la Universidad de Buenos Aires, y le diría el conjunto de las facultades de la Universidad de Buenos Aires. Eso ya lo hemos expresado en las primeras entradas del blog, y también lo hemos hecho en algunos artículos, incluso uno publicado con un colega en la revista Spoiler, que es una revista digital de la Facultad de Ciencias Sociales. Damos por sentado, no quiere decir que necesariamente compartamos todos ahí la perspectiva, pero por lo menos hemos establecido ahí cuál es nuestra posición al respecto. La segunda cuestión que dejamos por sentada es que hay un programa ya adaptado, con 9 clases, que está subido. Está la bibliografía completa de la materia digitalizada, y desde el 13 de abril nosotros fuimos escribiendo presentaciones, explicaciones de cada una de las clases, con guías de lectura, con links a la bibliografía, con esquemas, con audios, incluso con modelos de parcial para que ustedes puedan no responderlos, pero sí tener una orientación respecto de cuáles serían los puntos clave eh, que nosotros ponemos en juego en cada una de las lecturas de los textos, de la bibliografía en general. Cuando decimos que damos por sentado, estamos diciendo que esas presentaciones, por lo menos de la unidad 1 y 2, y posiblemente cuando ustedes ya estén viendo este video, de la unidad 3 también, están empaquetadas en PDFs para facilitar su lectura. Pero decía, cuando decimos que damos por sentado, no estamos pensando en que ustedes ya han leído todo eso. Algunos de ustedes posiblemente hayan avanzado mucho, otros no pueden no haber avanzado nada.
Lo que sí decimos es que esos materiales forman parte, con este video, de todo nuestro paquete, para decirlo así, de acompañamiento virtual. Entonces, presentaciones escritas, guías de lectura, este video y todo lo que habilitamos como consultas, dudas, etcétera, tanto a los docentes de prácticos como a mí, que en este caso ahora me están viendo, no personalmente, pero sí por lo menos a través del video. Los estudios de comunicación en Latinoamérica, ese es nuestro tema. Y ese tema nosotros lo podemos abordar de muchas maneras. Entonces, en esta primera parte, antes de comentar los textos de Crovi Drueta y de Barranquero, queremos explicar nuestra perspectiva histórica y materialista en torno a los estudios de comunicación en América Latina. Y queremos explicarlas para justificar, en principio el programa, la selección de nuestros textos, pero también la mirada que le echamos a estos estudios de América Latina, desde los primeros, que podríamos ubicar hacia mediados de los años 60, hasta los más recientes. Como pueden advertir, se trata de una historia, inclusive acá están viendo las tapas de algunos de los libros más representativos, una historia que es bastante reciente. Podemos decir que los estudios de comunicación son los más jóvenes dentro del ancho campo de las ciencias sociales, ni hablar de las ciencias humanas. Es más, podríamos decir que dentro de las ciencias sociales ese capítulo particular de las ciencias de la comunicación ha emergido hace muy poco, pero ese muy poco que nos puede parecer a nosotros en términos vitales, representan, en mi caso casi mi propia vida, representan una parte de la historia importante. Quiero decir, son ya más de medio siglo de una investigación sistemática, una reflexión sistemática, una manera de abordar los problemas de la comunicación en América Latina desde, por lo menos decíamos, 1960 hasta la actualidad. Las tapas que ustedes ven allí, decíamos, representan a los libros, o algunos de los libros, no están todos, ni siquiera están los más antiguos. Podríamos haber agregado, a ver si puedo usar un puntero acá, podríamos haber agregado, por ejemplo, de Antonio Pasquali, un libro sobre el cual vamos a hacer referencia, Comunicación y Cultura de Masas, del año 1962, pero tienen uno de los quizás más conocidos y populares, el que tuvo más reediciones, para leer al Pato Donald, de Ariel Dorfman y de Armand Matelar, que decíamos que nos colocan en uno de los primeros libros, digamos, de los estudios de comunicación. Ahora bien, nosotros decimos que sobre estos estudios queremos proyectar una perspectiva histórica y materialista. ¿Qué significa eso? Un modo de ilustrarlo es a través de estas tapas. Y sobre todo a partir de las preguntas que nosotros le hacemos a lo que está detrás de la tapa, es decir, al libro. Por ejemplo, para leer al Pato Donald, Comunicación de Masa y Colonialismo, de Ariel Dorfman y Armand Matelar, fue publicado en 1971. Y nosotros bien podríamos presentar en un programa una serie cronológica de libros que se fueron publicando desde el 71, o como decía antes, del 62 hasta acá, y eso podría ser una suerte de historia cronológica. Ahora, eso no podría dar cuenta, eso sería bastante incompleto o insuficiente para explicar por qué aparece ese libro en 1971. También nos podríamos preguntar por qué se encuentran Dorfman y Matelar, que serían como más detalles, pero en principio, ¿por qué ese libro se publica en 1971? O por qué, para irnos a otro, acá, ¿no? Jesús Martín Barbero, este va a ser un libro clave de los medios a las mediaciones, comunicación, cultura y hegemonía, un libro clave publicado en 1987. ¿Por qué se publica Jesús Martín Barbero? No digo en ese año exacto, sino porque se publica en los años 80, porque aparece. Y las preguntas las encontramos en el libro, ahí están sus huellas, pero se explican justamente como huellas de otras condiciones, que son condiciones sociales, políticas, económicas y también institucionales. Hay un campo, es decir, hay un espacio, un capítulo, decíamos antes, de las ciencias sociales que emerge en los años 60, que se va consolidando en los 80, que se profesionaliza en los años 90 y que tiene tendencias, y eso es parte de nuestro debate hacia el final de las clases, a la burocratización hacia fines de los 2000 y algunos dicen hasta hoy. Entonces, los libros, o los títulos, o hasta la biografía de los autores, nos dicen poco si no lo ponemos en relación, si no los articulamos, si no los tensionamos con sus condiciones de producción, con sus condiciones de recepción.
Para ilustrarlo mejor todavía, si nos metiéramos en este libro de Oscar Landi, de Verano otra vez, y ese va a ser parte de la clase número 7, si no me equivoco, nos encontraríamos no solo con un título muy popular, Devórame otra vez, aquella canción famosa de Azúcar Morena, sino que nos encontraríamos con un texto que no sé si se puede leer bien allí, que dice, ¿qué hizo la televisión con la gente? ¿Qué hace la gente con la televisión? Y uno se preguntaría, ¿por qué aparece este libro? ¿Por qué ese título? ¿Por qué ese subtítulo? Y la explicación, que en parte está en el libro como huella, la tenemos que buscar en esas condiciones históricas, sociales, políticas, en lo que está leyendo Oscar Landi, con quienes está debatiendo Oscar Landi, las grandes controversias que se están dando en un libro que fue publicado, si no me equivoco, en el 91, en el 92, es decir, en los primeros años 90. Entonces, como para ordenarme quizás mejor, una perspectiva histórica materialista pretende abordar los textos, y sobre todo los textos que han sido centrales en los estudios de comunicación y cultura en América Latina, interrogándolos por sus condiciones de producción, interrogándolos por las controversias centrales que están planteadas en aquel momento, en cada momento, las polémicas, las problemáticas que se han abordado, las teorías o las bibliotecas que se están consultando en cada uno de esos momentos. El conjunto de de todos estos factores, elementos contextuales, series sociales, políticas, económicas e institucionales, son las que nos permiten dar, no una interpretación, pero son las que nos permiten hacer una lectura, nosotros entendemos un poco más completa, del sentido de esos textos, del sentido de, por ejemplo, que haya un libro llamado Neocapitalismo y Comunicación de Masas de Liberto Muraro, publicado en el año 74, o, ya que estamos acá y que nos quedó un poquito oculto, La semiosis social de Eliseo Verón, un libro del 87. ¿Cómo construimos esta mirada o esta perspectiva que denominamos histórica y materialista? Si bien esto no va a ser pregunta de ningún final, sí lo es, me parece, sí es importante por lo menos dar cuenta de ella, en función, como decíamos antes, de aclarar hasta donde se pueda la perspectiva. Nosotros tomamos dos autores, uno es Raymond Williams, el otro es Bourdieu. Raymond Williams es un autor que a ustedes les tiene que sonar por los estudios culturales. Bourdieu, yo no sé si lo han abordado, pero seguramente lo van a abordar en otras materias, es un sociólogo francés, quizás podemos decir es una de las figuras más importantes del siglo XX a la hora de pensar en una teoría de la cultura o una teoría del universo del dominio simbólico. Bueno, entre Raymond Williams y Bourdieu podemos decir que nosotros encontramos los principales aportes, conceptos, maneras de pensar o de abordar de manera mucho más general la cultura y de manera mucho más específica, en particular, los estudios de comunicación y cultura. Ahí ustedes tienen como varios puntos de Raymond Williams, yo no quiero abrumar demasiado en este primer video, pero puedo decir que de Raymond Williams nosotros, por ejemplo, me voy a tener un solo concepto, nosotros tomamos el concepto de determinación, un concepto que tiene una historia y debates y controversias larguísimas en la tradición marxista, sobre la cual nosotros nos recostamos, nos apoyamos, pero que al mismo tiempo nos parece fundamental para precisar ese concepto. Williams dice allí, ahí como está como una definición muy acotadita, dice determinación como puesta de límites y como presión. Me explico. Un modo de explicar, de comprender o de acercarse a una mayor comprensión a el libro Neocapitalismo y Comunicación de Masa es pensarlo por las determinaciones de esa época. Claro que si determinaciones lo entiendo como el modo en que mecánicamente las condiciones económicas, sociales y políticas determinaron a Muraro y al libro, etc., creo que ahí sí nos perdimos de vista todo el paisaje. Pero si entendemos determinación en los términos en que lo está pensando Raymond Williams, es decir, en términos de que las condiciones sociales, económicas o políticas condicionan, presionan, ponen límites a la hora de reflexionar, investigar, etc., creo que ahí nos encontramos con una idea que no solo es interesante, sino que entendemos que es más ajustada a lo que podemos hipotetizar que está sucediendo como proceso social de producción de teorías o de producción de una investigación. El otro autor, solo para detenerme en un concepto, el otro autor, y en algún momento vamos a recuperar a Williams, el otro autor clave para nosotros también, para pensar y para construir esta perspectiva de los estudios de comunicación, es Pierre Bourdieu. Y entre otros conceptos, o previamente a otros conceptos, diría, ¿por qué? Porque Bourdieu también está buscando lo mismo
que Raymond Williams, en momentos diferentes, pero relativamente contemporáneos de del siglo pasado, del siglo XX, está tratando de pensar la relación entre lo simbólico y lo material, o entre la cultura y las condiciones materiales. Y lo están tratando de pensar por fuera de una tradición de lo que algunos llaman marxismo ortodoxo, y nosotros diríamos directamente la versión estalinista del marxismo, que es pensar que estas dimensiones de lo cultural y de lo material, o de la base y la superestructura, para referirnos a los conceptos de Marx, puede ser pensada de una manera mecánica, tal estructura económica, tal determinación mecánica. El esfuerzo de Williams y de Bourdieu es de salir de ese encierro, de salir de otros encierros también, es decir, pensar la autonomía de lo simbólico y de lo cultural, pero de salir de ese encierro de la tradición estalinista, esa lectura mecánica del marxismo, para pensar la complejidad de la relación entre la cultura y lo material, o sus condiciones materiales. En ese sentido, nosotros tomamos ese concepto de campo, y ustedes van a escucharnos varias veces en el video, y lo han visto también en las presentaciones, que hablamos del campo de la comunicación. Y la palabra campo puede tener muchos sentidos, y el concepto de campo tiene sentidos mucho más restringidos. Nosotros podemos decir que desde la publicación de Dos Mari Matelar, incluso antes, decíamos, ese libro que citamos de Antonio Pascual y sobre el cual vamos a trabajar en la clase número 3, decíamos, desde ese libro de Pascual y pasando para el Pato Donald hasta la globalización imaginada, que es el libro, el último de los libros publicados en esta serie que hemos puesto acá, decía, nosotros podemos advertir que hay un campo, en un sentido lato de la palabra, es decir, hay un campo, lo que unifica esta serie es que hay un campo de estudios que está vinculado a la comunicación. Por supuesto que si nos metemos adentro de cada uno de esos libros, vamos a advertir que hay un objeto que ha ido creciendo a lo largo de estos últimos años, para pasar a ser desde los estudios de las historietas, es decir, de los productos de la cultura masiva, a, si nos detenemos en Barbero, a una reflexión mucho más amplia, no digo mejor, digo amplia, ya no de los medios masivos, sino precisamente de la cultura. De hecho, el libro es de los medios a las mediaciones. Y ni hablar de acá, globalización imaginada, donde el tema ya tiene que ver más con los procesos de internacionalización, denominados por García Canclini y por otros autores como globalización, en términos de la cultura. Entonces decíamos, si tomamos esta serie podemos pensar que todos estos libros lo que tienen en común es que están alrededor de un campo, en un sentido común de la palabra. Pero también podemos pensar, y ese es el sentido que a nosotros nos interesa, más restringido, que es el concepto de Bourdieu, que a partir de los años 60, con Pasquali, con Matelar, con Muraro, con Verón, con Traversa, con Schmuckler, con Michel Matelar, es decir, con Mabel Piccini, con un conjunto de investigadores, Luis Ramiro Beltrán, con Elizabeth Fox de Cardona, no lo nombré Verón, creo que sí, Eliseo Verón, es decir, con un conjunto de autores, empieza a emerger un campo, en el sentido burdiano, de los estudios de comunicación, o un campo de la comunicación. Eso quiere decir que empieza a construirse un sistema, un espacio, primero vamos a decirlo así, un espacio dentro del espacio mayor de las ciencias sociales. Ese espacio va a estar constituido por intelectuales, por instituciones, por intelectuales que tienen sus publicaciones y son sus apuestas dentro de ese campo, y ese campo se va a empezar a construir como todos los campos que analiza Bourdieu, que los proyecta a todo el universo cultural, campo intelectual en general, campo de las letras, hasta el campo de la moda, el campo del periodismo o el campo de la comunicación, que es el que a nosotros nos interesa. Digo, desde la perspectiva de Bourdieu, cada uno de estos campos puede ser analizado como un sistema de posiciones, donde todo el debate, la lucha interna dentro de ese campo es por la definición de lo legítimo, que en este caso lo legítimo sería el sentido de lo que significa investigar, la finalidad de la investigación, el para qué investigar comunicación. Ustedes van a advertir esto mucho más claramente en la segunda clase, cuando nos metamos en los debates entre las revistas Lenguaje y Comunicación y Cultura. Ese debate, más allá de que tiene involucrado una gran cantidad de temas, el lugar del intelectual, la cuestión del método, qué significa una lectura de la semiología o del estructuralismo en aquel momento, etcétera, etcétera, decía, más allá de todo eso, lo que está en debate entre esas revistas y los debates que ustedes después van a advertir, por ejemplo, alrededor de este libro de Oscar Landi, ¿no? A partir de una reseña de Beatriz Arlo, y eso lo vamos a ver en la clase, si no me equivoco, número 7,
decía, lo que están en juego en esos debates son posiciones dentro del campo. Cada uno de estos autores representan tendencias, corrientes, programas de investigación que debaten en torno a la legitimidad de ese proyecto de investigación, que debaten en torno a la legitimidad de lo que significa investigar en comunicación. Entonces, como para cerrar esta primera entrada, nuestra perspectiva histórica, materialista, basada sobre los aportes de Williams y de Bourdieu, pretende mirar ese conjunto de publicaciones, ese conjunto de autores, ese conjunto de investigaciones y articularlos en un proceso histórico que decíamos tiene más de medio siglo, y articular ese proceso histórico con sus condiciones, tanto las que llamaríamos más externas, para usar una palabra, y que no es tan precisa, pero digamos condiciones externas que podríamos denominar así, como sociales, políticas, etc. Por eso cada una de las entradas a la clase tiene un desarrollo sobre qué está pasando en América Latina. Pero decía, no solo las condiciones sociales, políticas, etc., sino también las condiciones que se van dando cuando ese campo ya empieza a constituirse. Por algo vamos a hablar, y lo vamos a retomar hasta el final, de que en la historia del campo, es decir, en la historia de todas estas publicaciones, y más si pudiéramos ponerlas en la pantalla, lo que advertiríamos sería un largo proceso de emergencia del campo, de institucionalización, de profesionalización y finalmente de tendencias a la burocratización que van a ser parte de nuestro debate. Nos detenemos ahí. En esta última parte del video y de la clase, nos vamos a detener en los dos autores, en Crow y Drueta, ahí tenemos una foto de ella que aparece arriba de mi imagen, y aquí abajo, el más joven, Alejandro Barranquero. ¿Cuál es el sentido de estos dos textos? Lo adelantamos un poco al principio. El sentido es acercarnos a dos textos, a dos artículos, entre otra infinidad de artículos, que reflexionan acerca de los aportes de los estudios de comunicación en América Latina. Como si nos estuviéramos preguntando, bueno, si vamos a estudiar lo que se investigó, se reflexionó en América Latina sobre los estudios sobre la comunicación, la pregunta es si hubo algún aporte. La pregunta es si se puede hablar de un pensamiento latinoamericano de comunicación, así como hablamos del funcionalismo o hablamos de las teorías críticas. ¿Hay algo así como un pensamiento latinoamericano? O sea, esta región en particular ha construido un aporte que sea sustantivo, destacable, que forme parte de algún balance, o solamente Latinoamérica es un espacio de recepción y de recirculación de teorías construidas en otros lugares. Esto no tiene una sola respuesta. Esto forma parte también de los debates de los estudios de comunicación. En los años 60-70 ese debate estaba instalado. Después se fue perdiendo, nuevamente se retoma en otros momentos. Eso va a ser una observación que vamos a plantear más adelante. Pero decía, esa es una pregunta que estos autores nos ayudan no digo a resolverla, pero sí que nos dan elementos para pensarla. Por supuesto que en los artículos, en estos y en todos los que ustedes van a ver, se plantean otras cuestiones. Ahora bien, nosotros los seleccionamos en función de nuestro interés más general. Nuestro interés más general es construir la historia materialista de los estudios de comunicación en América Latina. En ese cuadro más general, que es la línea que recorre el programa de las 4 unidades, en esa línea general, la selección de los artículos que hacemos la estamos pensando como, o sea, en cada uno de esos artículos estamos tratando de focalizar, de subrayar, de marcar, de señalar con algún puntero, con un resaltador, aquellos aspectos que nos ayudan a construir esa historia. Digo esto porque, por ejemplo, y lo van a ver en todos los artículos, digo, ¿no? Pero, por ejemplo, en el artículo de Crow y Drueta hay toda una reflexión muy interesante acerca de la sociedad de la información, que no es lo que nos interesa fundamentalmente. Lo que nos interesa, y por eso nos apropiamos de este texto de Crow y Drueta, y de alguna manera hacemos un uso de ese texto, lo que nos interesa de ese texto de Crow y Drueta es la pregunta que se hace inicialmente en el artículo, que es si existe un paradigma de la comunicación en América Latina. Una pregunta frente a la cual ella da una respuesta. Pero antes de la respuesta de Crow y Drueta, la pregunta en sí es interesante. Porque tiene que ver con lo que venimos diciendo. Es decir, si hay un conjunto de publicaciones que se vienen haciendo de manera muy sistemática desde hace tantos años, bueno, hay algo así como un paradigma comunicacional latinoamericano, un pensamiento, como decíamos antes,
latinoamericano? Eso es parte de un gran debate. En ese debate interviene Crovidrueta y señala que no, por lo menos no un paradigma en el sentido de Kuhn, posiblemente en el CBC o en alguna materia introductoria al pensamiento científico hayan escuchado hablar de Kuhn, no en el sentido estricto de la noción de paradigma de Kuhn, pero sí, señala la autora, y eso nos interesa más que si responde afirmativa o negativamente a la pregunta, sí lo que advierte es que hay un conjunto de aportes específicos, particulares, peculiares de Latinoamérica, y que esos aportes están vinculados con un eje fundamental que ayudaría a entender lo que podríamos traducir como unidad de Latinoamérica, porque también la otra pregunta es anterior a si hay un pensamiento de comunicación en Latinoamérica, es si hay algo que se llama Latinoamérica, más allá del nombre, de la etiqueta, que sería otra reflexión y que sería otro video. Pero en principio, si la pregunta es si hay un pensamiento latinoamericano y ella da como respuesta da una respuesta negativa, en el sentido de no hay un paradigma, etc., la afirmación que nos interesa más es cómo ella va planteando que efectivamente si uno toma la historia de conjunto, por lo menos hasta que el momento en que escribió el artículo, la historia de conjunto de las investigaciones de comunicación, encuentra aportes específicos, decíamos antes, de esta región, Latinoamérica. Y esos aportes ella los concentra en tres. En la comunicación alternativa, que va a ser un tema muy importante en nuestra materia, la materia se llama teorías y prácticas de la comunicación. Ya quiero adelantar para no abrir expectativas, las prácticas no están vinculadas a todas las prácticas humanas de la comunicación, sino a las prácticas de comunicación alternativa. ¿Y por qué elegimos la comunicación alternativa? Entre otras razones por la que señala Crovidrueta, efectivamente en América Latina ha habido una enorme cantidad de experiencias de comunicación alternativa, pero también, sobre todo a partir de los años 80, ha habido un conjunto muy interesante de reflexiones, investigaciones sobre la comunicación alternativa. Nosotros vamos a ver parte de ese gran universo. Y el otro gran aporte aparece ahí con una sigla que es NOMIC, que es el Nuevo Orden Mundial de la Información y la Comunicación, que tiene que ver con un debate muy temprano que se dio en América Latina en torno a, para los norteamericanos o los estadounidenses, era el libre flujo de la comunicación y la defensa de ese libre flujo, pero que visto desde las regiones del subdesarrollo, de lo que en aquel momento se llamaba el tercer mundo, ese libre flujo era algo así como la libre empresa, o sea, de libre no tenía nada, de lo que se trataba era de un flujo unidireccional, es decir, los productos, los mensajes, las agencias periodísticas, etcétera, enviaban unilateralmente desde Estados Unidos al resto de los países, en particular del tercer mundo, del subdesarrollo. El NOMIC, o la sigla NOMIC, hace referencia, o anuda, tuvo una serie de debates que están vinculados a las políticas, que en aquel momento se llamaban las políticas nacionales de comunicación. Ese va a ser un tema de otra clase. Estamos abriendo temas, no estamos agotándolos. Las políticas nacionales de comunicación. Por ejemplo, en las tapas que mostramos adelante, este libro, Comunicación Dominada, Estados Unidos en los medios de América Latina, ¿no? Beltrán, un investigador boliviano, y una colombiana estadounidense, Fox de Cardona. Ese libro, que está publicado en 1980, sintetiza parte de todos esos debates. Debates que arrancan, en realidad arrancan después de la Segunda Guerra Mundial, pero donde se despliegan enormemente es a partir de los años 70. Sobre todo cuando los países, los llamados países del tercer mundo, ocupan un lugar de mayor protagonismo, intervienen en los debates que se dan en las Naciones Unidas, en la UNESCO, e intervienen para reclamar un nuevo orden mundial de la comunicación y de la información. ¿Y por qué reclaman un nuevo orden? Porque el orden existente en aquel momento y que persiste en la actualidad es un orden fundamentalmente desigual. Bla, 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 podemos seguir planteando. El tercer punto que destaca también Crovidrueta como un aporte latinoamericano tiene que ver con la economía política, es decir, con los estudios de la comunicación que no apuntan al discurso, que no apuntan a la recepción o el consumo, sino que apuntan a las relaciones de producción y que apuntan fundamentalmente a las relaciones de propiedad. Muy tempranamente en América Latina, en el caso de las tapas que mostramos hace un rato, el mejor representante sería Neocapitalismo y Comunicación de Masa. Muy tempranamente en América Latina ha habido una escuela, corriente, disciplina, esto es todo un debate, que giró en torno a las relaciones de producción, a quiénes son los dueños de los medios de comunicación, a quién tiene la manija, como decía Heriberto Muraro en un artículo publicado en esa época. Esas tres zonas, alternatividad, políticas de comunicación NOMIC y comunicación alternativa, son los aportes
desde la perspectiva de Crovidrueta, los aportes específicos latinoamericanos. Sin ser un paradigma, estos son los aportes que nos diferencian, no en el sentido de que en otro lado no se han circulado, sino que nos diferencian por la persistencia en que se han trabajado en América Latina. ¿Son los únicos? No, son los que reconoce Crovidrueta. Uno podría agregar otras cuestiones. Yo, por ejemplo, agregaría, sin duda, y a lo mejor Crovidrueta coincidiría, no sé, no me puede responder a su foto, agregaría, por ejemplo, la cuestión del análisis del discurso o lo que antes se denominaba crítica ideológica. Creo que esa es una corriente muy, muy destacada. Creo que habría que agregar también allí los estudios culturales, que obviamente tienen su origen en Gran Bretaña, son los estudios culturales británicos, pero que en América Latina se aclimataron, se acriollaron, se hibridaron, fueron apropiados, como queramos decir, pero que tienen una especificidad en América Latina. Es decir, se podrían agregar otros aportes. Ese no sería el debate. Lo interesante es que el hilo conductor, por lo menos el hilo que lee Crovidrueta en estos aportes, es el que está planteado aquí como eje de la desigualdad. Esto que unifica a América Latina y lo unifica frente a Estados Unidos, en definitiva seguimos siendo su patio trasero, esto que unifica a América Latina al mismo tiempo es la marca que va a dejar huella en los debates sobre economía política, sobre NOMIC y sobre comunicación alternativa. El otro aporte que nos interesa es el de Barranquero. Barranquero hace algo distinto, pero que al mismo tiempo entendemos que es complementario al trabajo de Crovidrueta. Barranquero se toma el trabajo de leer lo que autores, vamos a decirlo así, extranjeros, fuera de Latinoamérica, escribieron sobre las investigaciones en Latinoamérica. Para decirlo de otro modo, como se suele plantear por otros temas también, ¿cómo nos ven afuera? Bueno, ¿cómo nos ven los investigadores españoles, británicos, estadounidenses, etcétera? ¿Cómo leen los estudios de comunicación? Y Barranquero, a partir de eso, establece efectivamente lo que es una suerte de balance general, que no necesariamente es coincidente, los autores destacan, ponen el énfasis en distintas cuestiones, pero establece finalmente un balance general al que le agrega, por otro lado, su propio balance. A nosotros lo que nos interesa en particular no son todos los detalles que enumera en ese trabajo, que es un trabajo bastante exhaustivo, revisó todas las publicaciones que hacen referencia sobre este tema, sino lo que nos interesa es que ustedes puedan ver de qué modo también conecta con el artículo anterior y conecta con las preocupaciones que venimos señalando más adelante. Por ejemplo, en el recorte que estoy haciendo acá en la pantalla, destaqué cinco puntos que Barranquero toma de otros autores, de estos autores extranjeros, de cómo nos ven, y que muestran que los estudios de América Latina presentan, por ejemplo, un énfasis en la vinculación entre teoría y práctica. Y ese es un aspecto muy interesante. Va a ser un debate clave en los 60-70, pero va a reaparecer ese debate en otros términos, etcétera, en otros momentos de esta historia que pretendemos construir. ¿Y qué significa esa vinculación teoría y práctica? Que acá en los estudios de comunicación en América Latina, y de un modo muy dramático, bueno, literalmente dramático, se articuló la teoría y la práctica. Es difícil pensar, mejor dicho, no es difícil, se puede pensar, pero es insuficiente pensar el libro Paralela a Pato Donald fuera del contexto de la lucha política e ideológica que se estaba planteando Matelar y su equipo, y su grupo de investigadores y su compañera Michelle Matelar y el conjunto de investigadores que estaban allí en Chile, en el gobierno de la Unidad Popular, frente a la amenaza de una derecha que empezó a cacerolear, que avanzó con un lockout de camioneros y que terminó con un golpe genocida como el de Pinochet. Digo, no es que sea difícil pensar, es insuficiente pensar ese libro si no se conecta con esa lucha. ¿Y qué expresa esa lucha? Esa articulación, insisto, dramática, entre teoría y práctica. O, fíjense el otro rasgo, el carácter crítico de la investigación. Un carácter crítico que está presente, por lo menos en los primeros momentos de la investigación de comunicación, también en los años 80, después vamos a ver cómo se adelgaza, cómo empieza a desaparecer en los años 90, pero cómo se retoma en otros momentos. Esa parece ser una línea tendencial. La crítica a la dependencia, la constante llamada a la democratización de la comunicación, que la podemos ver en los años 70 en esos debates de la UNESCO y que la podemos ver a partir de mediados de los 2000 en los debates redivivos, digamos así,
de la comunicación en, no sé, en Venezuela con una ley, en Bolivia con, perdón, en Ecuador con otra, en Argentina con otra, en Uruguay con otra. Es decir, los debates sobre ley de comunicación relativamente recientes, de mediados de los 2005, 2009, 2010, dependiendo de los países, se articulan también con esa otra más vieja historia de debates que, como decíamos, en esa llamada, o como decía, perdón, Barranquero, en esa llamada constante a la democratización. O la insistencia en lo cultural y en la identidad, la mundialización, un tema que también va a estar muy presente, sobre todo a partir de los 80, se va a profundizar en los años 90. Entonces, fíjense que tomamos estas 5 líneas, no digo que no nos interesen las demás, pero tomamos estas 5 líneas del texto de Barranquero para mostrar que esa larga historia, no tan larga por otro lado, si la comparamos con las ciencias, pues, con la sociología, pero esta larga historia que ya tiene más de medio siglo, podemos advertir, en términos de lo que dice Crovidrueta, aportes específicos, sin ser un paradigma, pero al mismo tiempo podemos encontrar también características que son definitivas, no, pero definitorias o características de los estudios de comunicación en América Latina. Dicho esta cuestión, y para ir asomando a nuestro cierre, no quiero que este video se extienda demasiado, nosotros vamos a proyectar sobre ese más de medio siglo algún tipo de periodización. Y acá se abre todo un debate, pero que en principio nosotros queremos aclararlo muy rápidamente. Y creo que esto no va a presentar ninguna complejidad. Los periodos históricos no están en la historia. La historia es un fluido, donde hay elementos del pasado. Es más, si volvemos a, ¿no? Acá los conceptos de, acá está, de Williams, donde está, en cada momento tenemos lo dominante, lo emergente, lo residual, lo arcaico, no sé si se acuerdan, ¿no? Lo que domina, lo que aparece como nuevo, y puede ser un nuevo dominante o puede desaparecer, lo residual, es decir, aquello que viene de un pasado pero que todavía sigue siendo activo, y lo arcaico, que en principio está muerto en ese momento, que puede ser en algún momento residual, que puede después articularse con lo emergente, que puede ser dominante, que fue dominante en algún momento. Esto, por eso decíamos los aportes de Williams, esto de lo dominante, emergente, residual y arcaico es un modo muy interesante de pensar la historia o los procesos de la historia. Entonces retomo, para articular esa historia, aún siendo breve, más de 60 años, o casi 60 años, aún siendo breve, hay una necesidad de periodizarla, es la necesidad de cualquiera que quiere construir una historia. Los periodos no están en la historia, los periodos los construimos nosotros, con nuestra perspectiva, con nuestra mirada, por lo cual son relativamente arbitrarios. Son arbitrarios porque no están en la historia, son relativamente arbitrarios, o sea, son relativamente, eso es lo que estoy subrayando ahora, porque tampoco son, porque tienen justificación, ¿no? O sea, de algún modo, cuando construimos esa periodización, la pretendemos justificar. Con esto lo que quiero decir es que hay muchísimas periodizaciones de esta historia de más de 50 años. Crovidrueta, en ese propio artículo, habla de un momento de fundación, de expansión, de especialización, de hibridación. Si fuéramos otro autor, que es otro historiador, este es un autor ecuatoriano, un investigador ecuatoriano, habla de difusionismo, en periodo crítico y periodo culturalista, o modelo crítico, modelo culturalista, no me recuerdo bien. Marqués de Melo es un investigador brasilero que murió hace poquito, habla de pioneros, innovadores, renovadores. Por lo cual entonces uno podría hacer también una estructura de este estilo, ¿no? Pensar en los pioneros, bueno, acá ubicaríamos sin duda a Matelar, a Verón. Innovadores, bueno, pondríamos posiblemente a Martín Barbero, ¿no? Renovadores, ahí tendríamos más problemas para pensarlo, pero bueno, ese es el esquema que produce Marqués de Melo. Estas son todas válidas, estas periodizaciones. Nosotros construimos esta otra, y cuando digo nosotros lo hicimos sobre la base de otro historiador que se llama Fuentes Navarro, sobre los propios aportes y escritos del profesor Carlos Mangone, sobre las propias reflexiones que ha hecho la cátedra sobre este punto, construimos esta otra, la autonomización, institucionalización, profesionalización, burocratización, consolidación académica. Y cada una de estas etapas o periodos lo fuimos pensando en correlación con las décadas. Por eso vamos a, usted cuando vean la próxima clase, y si ya empezaron a leer las explicaciones, habrán visto que se dice, bueno, momento de autonomización, los 60-70, o institucionalización, los 80. Entonces, vuelvo acá, son periodizaciones construidas, arbitrarias, relativamente arbitrarias, pero que tienen una finalidad, que es, en principio, es una finalidad didáctica, es decir, poder agrupar momentos de esa historia de más de 50 años
momentos que se articulan a partir de condiciones históricas, sociales, políticas, pero también porque esas condiciones sociales, políticas, económicas han dejado sus huellas en los libros, en las publicaciones, en las investigaciones. ¿Y cómo se traducen esas huellas? Y en términos de cuáles son los problemas de cada periodo, cuáles son las teorías que se están leyendo, o por qué se recurren a tales teorías y por qué se abandonan tales teorías, o por qué se toma un autor de referencia, que puede ser Adorno Horkheimer en un momento determinado, y por qué en otro Adorno Horkheimer, y toda su biblioteca parece que no sirven para nada. Y por qué en otro momento, y así. Y esto puede ser con Adorno, con la obra de McLuhan, con el funcionalismo norteamericano, con los estudios culturales, o con Pierre Bourdieu, el autor que mencionamos hace un ratito. Entonces nuestra perspectiva es recorrer esta historia a través de periodos que están circunscriptos por condiciones sociales, políticas e históricas, periodos que están circunscriptos por problemáticas específicas del campo, ¿sí? Problemáticas, digo, controversias, temas, objetos de estudio, disciplinas, etc. Si lo vemos desde un punto de vista sincrónico, que es lo que se señala acá, sincrónicamente, es decir, en un estado, vamos a analizar en cada etapa las disciplinas y corrientes que dominen. Por ejemplo, los estudios culturales no aparecen todo el tiempo, aparecen en los 80. ¿Y qué corrientes? Entonces, por ejemplo, dijimos recién Frankfurt. Bueno, pensemos en la corriente del funcionalismo o de la escuela del funcionalismo. Bueno, ¿en qué momento apareció en América Latina? En las décadas de 50 hay algunas investigaciones vinculadas con el funcionalismo. En la década de 60 y 70 queda afuera. En la década de 90 vuelve el funcionalismo. Todos esos movimientos que podemos ver, perdón, acá me equivoqué, ¿no? Diacrónicamente, de manera sincrónica, es decir, en cada etapa se trata de focalizar las disciplinas y corrientes que dominan, cuáles son los marcos teóricos, cuáles son los conceptos clave de cada época, cuáles son las polémicas de cada época, cuáles son los modelos de investigación, los modos de intervención intelectual, las publicaciones principales, los autores en cada etapa. Esta materia se propone trazarles a ustedes un mapa de lo que se investiga en comunicación, lo que se ha investigado y lo que se investiga en comunicación en América Latina. Que ustedes puedan colocarlo, a ese mapa, en sus periodos históricos, en sus momentos históricos y en sus relaciones con cada una de esas etapas. Entonces, sincrónicamente vamos a ver esto, que es lo que nos preguntamos al principio. ¿Qué unifica, por ejemplo, Parada Pato Donald con neocapitalismo, con comunicación dominada? Que están en la misma etapa. ¿O qué unifica de los medios a las mediaciones con semiosis social, que están en la misma etapa? ¿O qué unifica la globalización imaginada con Oscar Landi, que están en la misma etapa? Y bueno, vamos a ver que lo unifican, acá volvemos, disciplinas y corrientes dominantes, marcos teóricos, conceptos clave, polémicas, bla, bla, bla. Y diacrónicamente, ¿qué es lo que vamos a ver? Bueno, diacrónicamente lo que vamos a ver es cuáles son las tendencias del campo, es más largo de toda esta historia, y cuáles son las oscilaciones de ese campo, las variaciones, ¿no?, específicas del campo. Bien, para cerrar, retomamos algo que aparece en el programa, ¿no? El programa reconstruye una historia del campo de los estudios de comunicación y cultura de América Latina desde fines de los 60 hasta hoy. Y los bloques que nosotros armamos son 4. Bajo el signo del imperialismo, que va a ser la clase 2 y la clase 3 y 4, es un poco más largo. Es un poco más largo porque también es el bloque más lejano, ¿no? Hay que reconstruir toda esa historia y esos debates. Bajo el signo del imperialismo, los 60-70. Pensar la comunicación de la cultura, los años 80. Entre la obviedad y el resignado conformismo, los 90. Crisis y reconstrucción del Estado desde el 2001 hasta la actualidad. Ahí vamos a tomar solamente una clase. Y como dijimos antes, ¿esto qué nos permite? 2 cosas. Establecer una relación entre procesos históricos, económicos, sociales, políticos y culturales y las etapas del campo. Y la segunda cuestión que nos permite es realizar un análisis, y lo dijimos, sincrónico, cada etapa en particular, el estado de una etapa, y diacrónico, qué pasó entre esa etapa y la que la precedió o la que le sigue. Bien, espero que haya sido lo más claro posible. Los próximos videos van a fluir seguramente mejor, y el próximo encuentro, el próximo video, va a girar sobre la unidad número 1, bajo el signo del imperialismo, y ahí nos vamos a detener fundamentalmente para hablar de esto que decíamos de lo sincrónico y lo diacrónico. Perdón.
Nos vamos a detener ahí especialmente en cuáles son las disciplinas y corrientes, y ahí nos vamos a detener fundamentalmente en la primera semiología, el primer estructuralismo. Vamos a recorrer los marcos teóricos que fundamentalmente tienen que ver con el marxismo como teoría social general, cuáles son los conceptos clave de esa época y que están en debate: imperialismo cultural, manipulación, ideología, alienación, cuáles son las polémicas, fundamentalmente entre las dos grandes revistas del momento, Lenguaje y Comunicación y Cultura, cuáles son los modelos de investigación, modelos que tienen que ver con el análisis del discurso, modelos que tienen que ver con el método del estructuralismo, que en aquel momento era la novedad de la época, modos de intervención del intelectual, el desafío que tiene el intelectual de no solamente ser competente en su área y ser un especialista en su área, sino como intelectual, su modelo de intervención, el modo en que se vincula y se siente desafiado por los hechos sociales y políticos que tiene, no solo enfrente, sino que quiere enfrentar. Y las publicaciones y los autores de esa etapa en particular, que como decíamos es la de los años 60-70 como referencia de décadas en particular. Bueno, con esto damos cierre a nuestro primer video. No pude calcular demasiado el tiempo y como dije antes, es nuestro primer ensayo. Nos veremos en el próximo video con el tema que ya anunciamos.